Nosotros sí tenemos el temor, y es un temor fundado, de que el cierre de los accesos por la selva del Darién va a provocar un aumento de la migración a través de la isla de San Andrés. Lo va a provocar. Y entonces vamos a empezar a ver muchas más lanchas. Y ojalá Dios quiera no sea así, pero pudiera ocurrir que vamos a empezar a ver más naufragios, lamentablemente, y más muertos, y más desaparecidos. Y eso no es lo que queremos. El 21 de octubre de 2023, la desaparición de 42 personas, entre ellos 40 migrantes, acaparó los portales de noticias por las extrañas circunstancias en las que se dio este incidente. Esto generó la necesidad de estudiar cómo funcionan las mafias que trafican con migrantes y la peligrosidad de las rutas para llegar a destinos finales de quienes huyen de las crisis de su país. Para conversar sobre este tema a profundidad, tenemos como invitado al señor Gustavo Azócar, director de la ONG MIVET. Bienvenido, señor Gustavo. Muchas gracias, Génesis, por la oportunidad y gracias en nombre de los familiares y de los desaparecidos por abordar este tema. ¿Cómo fue ese primer impacto al conocer la noticia, pero además el estudiar las razones tan extrañas en las que se dio este incidente? Sí, como tú lo mencionabas, el 21 de octubre de 2023 nos llamaron los familiares de un grupo de migrantes venezolanos para informarnos con relación a la desaparición de una lancha, la lancha IAS 2, así se llamaba la lancha. Nos informan que 42 personas, entre ellas 40 migrantes, dos tripulantes. De los 40 migrantes, 38 eran venezolanos y dos eran ciudadanos chinos, de nacionalidad china. Ellos nos dicen que ha desaparecido la lancha, nos dicen que no tienen información, que no tienen noticias, que llevan mucho tiempo tocando puertas de diferentes autoridades en Colombia, que desafortunadamente nadie les da respuesta. Desplegaron un operativo de búsqueda en las cercanías de la isla de San Andrés y me dicen que no han conseguido absolutamente nada. Un par de semanas después, yo me muevo a Colombia, converso con los familiares y diseñamos todo un plan de búsqueda para ver realmente qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba ocurriendo. En la medida en que permanecemos en Colombia, nos damos cuenta de que no se trataba solamente de la lancha del 21 de octubre de 2023, sino que habían otras tres lanchas que habían desaparecido igualmente en el año 2022. Una en agosto 2022, otra en octubre 2022 y una tercera lancha en diciembre de 2022. Entonces nos damos cuenta de que no solo es la lancha del 21 de octubre de 2023, que hay otras tres lanchas, nos damos cuenta que no solamente son los 40 migrantes de la lancha del 21 de octubre, sino que habían 59 migrantes en 2022 que también estaban desaparecidos. Ahí entendemos la magnitud del problema. Entendemos la magnitud del problema porque ya se trataba de un centenar de migrantes desaparecidas, de las cuales no se sabía absolutamente nada, y entonces decimos, aquí está pasando algo, es necesario que la opinión pública de Colombia conozca esto, es necesario que las autoridades de Colombia conozcan esto porque definitivamente está pasando algo que no parece ser normal. A partir de allí comienza de alguna manera el trabajo de la organización no gubernamental que se crea MIVET, que es el Comité Internacional de Familiares y Amigos de los Migrantes Venezolanos Desaparecidos, y empezamos a tocar puertas. Puertas en Procuraduría General de la Nación, Policía Nacional, Migración Colombia, la Fiscalía, tocamos puertas en la isla de San Andrés,
y tratamos de visibilizar lo que a todas luces era un problema bastante complejo, bastante serio. Desplegamos obviamente una investigación. Hicimos una investigación en profundidad, viajamos a la isla de San Andrés, invitados por la Procuraduría General de la Nación. Estuvimos en San Andrés el 6 de diciembre de 2023 en una mesa de trabajo. Allí conversamos con autoridades de San Andrés, tuvimos oportunidad de hacer un recorrido por la isla de San Andrés, por la zona donde salen las lanchas con los migrantes, conversamos con personal de la Armada, hicimos un recorrido en las cercanías de la isla de San Andrés en una lancha de la Armada y poco a poco nos fuimos dando cuenta de que aquí había algo más. Descartamos por completo la hipótesis del naufragio y entendimos que lo que hay es una organización transnacional criminal dedicada al tráfico de migrantes, dedicada a la desaparición forzada de personas, dedicada al tráfico humano. Y bueno, eso es lo que ya tenemos 8 meses tratando de denunciar, tanto en Colombia como en Venezuela, como en Centroamérica o en Estados Unidos. Hemos denunciado que desafortunadamente hay organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de migrantes, a la trata de personas, al tráfico humano, que se aprovechan de los migrantes para cometer todo tipo de fechorías. Eh, pues estas personas salen del país, hacen el recorrido, pues las rutas que ya se conocen de migración, pero ¿cuánto tiempo pasa entre en que ellas salen de Venezuela, en el caso de los venezolanos, llegan a este sitio y se conoce la desaparición? ¿Cuánto tiempo transcurrió? A ver, no hay un tiempo igual para cada persona. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que hablamos de un grupo, en el caso de la lancha del 21 de octubre, para tomar esa lancha como ejemplo, hablamos de una lancha 21 de octubre de 2023 con 40 migrantes. Lo importante es que ese grupo de migrantes no se conoce entre sí. Hay varias organizaciones. La migración venezolana se convirtió en un negocio. Hay organizaciones delincuenciales que vieron a la migración venezolana como un negocio, es decir, como una manera de hacer dinero, como algo rentable para hacer dinero. Entonces, 5 o 6 organizaciones, ¿verdad?, se encargan de captar migrantes. ¿Cómo se captan estos migrantes? Se captan a través de las redes sociales. Si tú ingresas a la red social Instagram, por ejemplo, vas a encontrar que hay cuentas creadas para promover estos viajes. Cuentas creadas para promover los viajes de Venezuela a México, de Venezuela a San Andrés, de San Andrés a Nicaragua y de Nicaragua a México. Si entras a la red social Facebook, encuentras también cuentas dedicadas a eso. En TikTok también hay cuentas dedicadas a eso. Entonces, a través de esas cuentas se van captando grupos. Grupos de 3, grupos de 4, grupos de 6, grupos de 5. Y esos grupos los van captando diversos actores, diferentes actores. Entonces, en el caso de los venezolanos, les ofrecen lo que ellos llaman un paquete turístico, así con ese nombre tan pomposo, paquete turístico, y entonces le dicen al venezolano que lo van a mover desde su ciudad de origen, si está en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto o Maracaibo, le dicen te vamos a mover de allí hasta San Antonio del Táchira, te pueden mover por vía terrestre o por vía aérea, luego en San Antonio del Táchira te dicen te esperamos en La Parada o en Cúcuta, y allí está el primer operador de la organización que te está esperando con boletos aéreos comprados para que viajes desde Cúcuta hasta Bogotá. Ese es el segundo trayecto. El primer trayecto es, por decirte, Caracas, San Antonio del Táchira. Luego cruzas la frontera y luego el primer trayecto aéreo, Cúcuta, Bogotá. En Bogotá hay otro operador de la organización, ¿verdad?, criminal, que te está esperando con los tickets de avión para que embarques un vuelo que va de Bogotá a San Andrés. Te entregan el ticket, tu boarding pass, y tú tomas otro vuelo para ir de Bogotá a San Andrés. En San Andrés hay un tercer operador que está esperándote en el aeropuerto. Tú desciendes del avión, ese operador te está esperando, te monta en un vehículo o en una moto o en una van
y te lleva a una posada o a un hotel que ya ellos han reservado, te hospeda allí y te dice, espera aquí, no salgas, nosotros vamos a venir a buscarte cuando ya la lancha esté lista para salir. En horas de la noche, 7, 8 o 9 de la noche, van a ir a buscarte al hotel o a la posada y dicen, es hora de salir, te llevan a un lugar, a unas casas de seguridad, así las llaman ellos, a unas casas de seguridad que están cerca de la playa, te encierran allí y te dicen, hasta que nosotros no vengamos a buscarte, usted no se mueve de acá. Me gustaría hacer un paréntesis ahí y disculpa que lo Ujú, interrumpa porque llama mucho la atención esto de casas de seguridad, ¿no? ujú. En el recorrido que usted tuvo la oportunidad de hacer, ¿pudo ingresar a una de estas casas de seguridad o se conoce cómo son y cómo funcionan cuando ya están los migrantes allí? Evidentemente, yo estuve en San Andrés, pero no tuve acceso a la casa de seguridad. ¿Por qué? Porque la casa de seguridad solo tienen acceso los migrantes que van a viajar de San Andrés a Nicaragua. Y para eso hay que pagar. Es decir, el que va a la casa de seguridad es porque ya pagó. Entonces, como ya pagó y ya tienen todos los datos y ya se han puesto de acuerdo, ellos toman a esa persona y lo llevan a la casa de seguridad donde se va a estar. Pero sí tenemos más o menos como que los lugares, porque nos explicaron y nos dieron algunas orientaciones de dónde estaban más o menos las casas. Son casas que están escondidas en zonas un poquito boscosas, que están cerca de la playa, pero en zonas boscosas. Son casas abandonadas que en algún momento pertenecieron a alguna persona, pero que la persona se fue y la dejó abandonada allí. Entonces la mafia ha tomado esas casas y allí simplemente te tienen unas horas escondido, simple y llanamente para que la policía no te pueda ver, para que las autoridades no te puedan ver, merodeando por allí, por el sitio donde tú vas a tomar la lancha. O sea, ni siquiera hay una garantía de seguridad en estas casas como de estabilidad, de higiene, Nada, nada. nada. Es una casa abandonada donde ellos te encierran, le echan candado, le ponen unas cadenas y tú no puedes salir de allí. Tienes prohibido salir de allí. ¿Por qué? Porque ellos dicen no te pueden ver afuera, no pueden ver el movimiento de personas extrañas, ¿verdad? Que andan con una mochila o que andan con una maleta en la mano, porque obviamente si te ven así, todo el mundo va a saber que tú vas a viajar. Entonces te esconden. La casa de seguridad, como ellos la llaman, es un escondite donde te dejan allí para luego, a golpe de 12 de la noche o 1 de la madrugada, van a buscarte, quitan las cadenas, quitan los candados y te dicen, vámonos porque la lancha está a punto de salir. Entonces, cuando llegas al embarcadero, hay un embarcadero que todo el mundo conoce en San Andrés, se llama La Piscinita, ¿verdad? De allí salen las lanchas. Hay 2 o 3 lugares de donde salen las lanchas, pero de La Piscinita sale el 90% de las lanchas. De ese lugar salen. Entonces, a las 2 de la madrugada, 1 de la madrugada, tú ves llegar a un grupo de migrantes que no se conoce. ¿Por qué? Porque este grupo lo consiguió Pedro, el otro grupo lo trajo Juan, aquel grupo lo trajo Luis. Entonces, cada uno de los coyotes o de los lancheros va trayendo su grupo y entonces arman el grupo de 20, 25, 30, 40 personas que son las que van a salir en la lancha que sale ese día. Y Entonces, claro, las horas pertinentes para ellos es las horas de la noche madrugada. exacto. Todas las lanchas salen en horas de la madrugada, después de las 12 de la noche. Incluso puede salir incluso hasta más tarde porque depende del tiempo, si está lloviendo, si está lloviznando, si hay tormenta, o si ellos sienten que no hay seguridad porque está merodeando la armada, porque toda esa información la manejan. Hay viajes que aparentemente están listos y buscan a los migrantes y los llevan al embarcadero y cuando ya están todos listos para salir, alguien dice no podemos salir, todo el mundo de vuelta a la casa de seguridad, todo el mundo de vuelta a la posada, o todo el mundo de vuelta al hotel y preguntan ¿por qué? Porque la armada salió la armada, salió una lancha, entonces como les tiran como que el pitazo y le dicen no, salió la lancha y está por ahí, entonces simplemente se suspende el viaje, todo el mundo regresa a donde estaba, esa noche no va a salir la lancha o al menos no va a salir a esa hora, ¿verdad? Si tenía que salir a las 12, no saldrá a las 12, puede salir a las 3 de la madrugada, pero suspenden todo. ¿Por qué? Porque la Armada está pendiente de una cosa y de la otra. Entonces, todo eso funciona allí, en San Andrés. Y lo que yo te estoy contando no es un secreto.
No te estoy contando un secreto de Estado. Esto no es una cosa hiper mega confidencial que nadie lo sepa allá. Esto es inquietante porque pues puede haber un vínculo incluso de instituciones del Estado que sepan, pero permitan que estas actividades se den. A ver, el 30 de noviembre de 2023, la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga, a mí me gusta mucho mencionar esto con nombre y apellido porque demuestra que en Colombia hay instituciones que hacen su trabajo como tiene que ser. Y cuando tú encuentras a alguien que hace su trabajo, pues tú tienes que reconocérselo, ¿verdad? Por eso hablo con propiedad de la Fiscalía Tercera Especializada de Bucaramanga y hablo especialmente del fiscal tercero especializado, el doctor Óscar Fernando Niño Pinzón, y de la fiscal auxiliar Andrea Niño. Ellos desplegaron un operativo el 30 de noviembre en 6 ciudades de Colombia y detuvieron a 25 personas. Detuvieron personas en Bucaramanga, en Cúcuta, en San Andrés, en Cartagena, en Bogotá, en La Guajira colombiana. Esas 25 personas que detuvo la Fiscalía Tercera Especializada formaban parte de una cosa que se llamaba la agencia. Así, pomposamente, la agencia. ¿Qué era la agencia? La agencia era una estructura criminal dedicada al tráfico de migrantes, fundamentalmente. Y desafortunadamente, entre los 25 detenidos, hubo personal de Migración Colombia y hubo personal de la Armada de Colombia que estaban en San Andrés. ¿Qué determinó la Fiscalía Tercera Especializada? Lamentablemente y desafortunadamente, que habían funcionarios de migración y funcionarios de la Armada que estaban en connivencia con la banda Estas criminal mafias. dedicada al tráfico de migrantes. Es decir, los que estaban en la Armada le avisaban a los lancheros cuándo podían salir, cuándo no podían salir, porque había vigilancia y le decían que noche no había vigilancia, entonces esa noche sí se podía salir. Y la gente de migración, lamentablemente, pues se hacía de oídos sordos cuando llegaban migrantes a San Andrés con el propósito de irse a Nicaragua. Algunos seguramente llegaron sin documentación y los dejaron entrar, los dejaron pasar, pero también se comprobó que habían unos funcionarios de migración que estaban ayudando a los migrantes a conseguir documentos colombianos para poder viajar tranquilamente por el territorio colombiano. Entonces, estas mafias son tan poderosas, tienen tanto dinero y tanto poder que lamentablemente han llegado a corromper a funcionarios de migración y lamentablemente han llegado a corromper a funcionarios de la Armada de Colombia. Por supuesto, no son todos, y eso tiene que quedar claro. El 99,9% de los funcionarios de migración son personas honestas que hacen su trabajo. El 99,9% de los funcionarios de la Armada son funcionarios honestos que hacen su trabajo. La Armada ha logrado rescatar a más de 1.000 migrantes que naufragaron en aguas cercanas a la isla de San Andrés. ¿Quién los rescató? La Armada de Colombia. La Armada ha llegado y los ha traído del mar y les ha salvado la vida, prácticamente. La Policía Nacional de Colombia también ha desplegado operativos importantes en San Andrés y ha logrado evitar que migrantes hayan tomado la lancha para salir hacia Nicaragua. Es decir, la policía hace su trabajo, Migración también hace su trabajo, la Armada hace su trabajo, pero la mafia es tan grande, tan poderosa y tiene tantos recursos Puede que puede corromper. corromper y puede violentar medidas de seguridad, dispositivos, el radar, todas estas cosas, al punto de que, a pesar de que nosotros tenemos ya 2 años, o casi un año, perdón, denunciando la desaparición de estas lanchas, todavía hay migrantes llegando a San Andrés y todavía hay lanchas saliendo de San Andrés con migrantes venezolanos y de otras nacionalidades hacia Centroamérica. Usted me hablaba de los documentos que podían obtener los migrantes que migración les facilitaba. ¿Estos documentos eran falsos o eran auténticos? Evidentemente eran falsos. Eran falsos, ¿por qué? Porque eran documentos trucados, totalmente trucados. Es decir, yo no puedo tener, por ejemplo, un pasaporte colombiano, porque yo no soy ciudadano colombiano. Entonces, si a mí alguien de migración me consigue un pasaporte colombiano, el pasaporte es falso, porque no representa mi verdadera identidad. Entonces, era un documento como para que violentara algunos controles y pudiera
a hacer la ruta para llegar finalmente a Centroamérica y seguramente hasta México para intentar pasar a Estados Unidos. Por fortuna, la investigación de la Fiscalía Tercera Especializada le puso coto a eso y le puso punto y final a eso, y ojalá que eso no esté ocurriendo más, porque evidentemente estábamos en presencia de un delito. Pero todas estas cosas yo las cuento es porque es la manera de demostrarle al ciudadano común la magnitud del problema que estamos enfrentando. O sea, estamos enfrentando un problema grave. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la atención, las cámaras, las luces y el foco siempre ha estado en la selva del Darién, por la magnitud del problema que significa la selva del Darién y porque evidentemente el número de migrantes que llega a la selva del Darién es 20 o 30 veces mayor que el número de migrantes que llega a la isla de San Andrés. Pero nosotros lo que le hemos dicho a las autoridades de Colombia y al mundo es que así como en la selva del Darién se establecieron organizaciones delincuenciales para hacer negocios con los migrantes, lo mismo también ocurrió en la isla de San Andrés, en esa ruta que alguien bautizó ruta VIP, que de VIP no tiene absolutamente nada y que es una ruta peligrosa, mortal. Yo no me canso de mencionar esas dos palabras para que el que me está viendo y me está escuchando sepa que la ruta marítima de San Andrés no es ninguna ruta VIP. Eso que le dicen a usted que el mar es tranquilo, el mar no es tranquilo. Eso que le dicen a usted que el viaje va a ser rápido, que en una hora están de San Andrés a Coral Island. Mentira. Es imposible que usted vaya a estar en una hora de San Andrés a Coral Island. Lo mínimo son 6 horas en mar abierto. Entonces, es falso. Aparte de eso, va a viajar sin salvavidas. Va a viajar en una lancha artesanal, una lancha pequeña que es una lancha de pescadores. Eso ¿Ah? precisamente quería preguntarle sobre las condiciones y esto pues nos gustaría hacerlos en forma de advertencia para que las personas pues tengan y concienticen los peligros en los que se pueden ver arriesgados, las condiciones en las que se encuentra la isla de San Andrés y esta nueva ruta migratoria. Eso por un lado, y por el otro lado, usted mencionaba sobre la selva del Darién, el nuevo gobierno de Panamá, pues una de sus medidas drásticas, pero incluso necesarias, si se puede decir así, fue el bloquear este paso, pero entonces esto podría perjudicar y hacer que la isla de San Andrés se convierta incluso en el mismo nivel o un nivel más alto de peligrosidad al que tenía la selva del Darién. Primero, el gobierno de Panamá tomó una medida autónoma, soberana, que uno tiene que entender, ¿verdad? Es decir, si el gobierno de Panamá quiere cerrar su frontera con Colombia a través de la selva del Darién, está en todo su derecho de hacerlo, porque es un gobierno soberano, autónomo. Nosotros no tenemos cómo ir contra esa medida, ¿verdad? Pero obviamente lo que hay que analizar es si esa medida va a servir para frenar la migración O para o para empeorarla. empeorar la situación, ¿verdad? En mi humilde opinión, yo creo que la medida unilateral no ayuda, no ayuda. Es decir, tú cierras y colocas, creo que a lo largo de 5 kilómetros colocaron alambre de púas, ¿verdad? ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pues va a ocurrir que las mafias van a encontrar otra ruta. Seguramente ya la encontraron. Y entonces no están pasando por aquí, pero están pasando por otro lugar. Ya nosotros, yo a veces digo, nosotros venimos del futuro, ya nosotros vivimos eso. En la frontera entre Colombia y Venezuela hay 2.219 kilómetros. Imagínate que el día de mañana el presidente Petro ponga alambre de púas en 5 kilómetros de la frontera y tengo 2.219 kilómetros. ¿Qué crees que va a pasar? Por ahí pasan. O sea, va a pasar por otro Pero lado. se vio, las Ah, personas que ah, cruzaban o el puente o la trocha o lo que no, sea. por eso te digo que venimos del futuro. O sea, Maduro cerró la frontera durante 7 años y eso evitó que la gente cruzara de Venezuela a Colombia y de Colombia a Venezuela. No lo evitó. Entonces, lo que yo quiero decirle al gobierno de Panamá, con todo respeto, es que no sirve que usted cierre 5 kilómetros de una frontera porque la gente va a pasar por otro lado. Lo que sí va a ocurrir es que esa medida encarece el paso por la selva del Darién
Y al encarecer el paso por la selva del Darién, ¿quién gana? La mafia. La mafia gana. Porque como ahora es más difícil pasar por la selva, ahora pagas más. Si antes pagabas $50, ahora pagas 200. Porque ahora es más complejo pasar por la selva del Darién, ¿entiendes? ¿Y eso a quién beneficia? A las mafias y a los grupos criminales que están a lo largo y ancho de la selva del Darién. Luego, lo otro que puede ocurrir es que el que esté allí y no pueda cruzar por la barricada de alambre de púas va a buscar seguramente la ruta marítima de San Andrés. Mira, está pasando algo que algunos gobiernos no han evaluado. Los migrantes que están llegando a Colombia para tomar Centroamérica inicialmente eran mayoritariamente venezolanos. En un principio eran 100% venezolanos los que llegaban al Darién para irse a Panamá y de allí al resto de Centroamérica para luego llegar a México. Pero luego, ¿qué terminó ocurriendo? Que otros migrantes de otros países comenzaron a llegar también a Necoclí. Y entonces empezaron a llegar haitianos, ecuatorianos, empezaron a llegar hondureños, empezaron a llegar Salvador, o sea, empezó a llegar gente de todos lados, de toda Sudamérica, peruanos, qué sé yo. Y ahora tenemos que el fenómeno se ha internacionalizado a tal extremo de que están llegando gente de Siria, de Vietnam, de Azerbaiyán, de China, de países de los que tú jamás te imaginabas que iban a llegar allí para cruzar la selva y luego llegar a Centroamérica y a Estados Unidos. Bueno, eso está pasando ya en San Andrés. Acaba de naufragar una lancha el 9 de julio con 20 personas. La Armada rescató a 15 con vida. Lamentablemente un menor falleció y hay 4 desaparecidos. De los 15 que lograron sobrevivir, hay 4 ciudadanos de Kazajistán. 2 adultos y 2 menores de edad de Kazajistán. Que seguramente hay personas que no sabían que eso Y existía. tú le preguntas a la gente, ¿dónde queda No Kazajistán? saben. La gente no tiene ni idea de dónde queda Kazajistán. ¿Entiendes? Y la Armada, en esos 1.154 migrantes que la Armada ha rescatado del mar en estos últimos 2 años, hay gente de China, de Siria, de Vietnam, de Azerbaiyán, de Irán, y entonces tú dices, de países africanos, y tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? Entonces, ya esto dejó de ser un problema de Venezuela. Está llegando gente de todo el mundo, porque hay gente de todo el mundo que se enteró que hay una ruta marítima que puedes transitar pagando una cantidad de dinero para llegar a Centroamérica, llegas a Nicaragua, de Nicaragua vas a cruzar a Honduras, de Honduras a Guatemala, de Guatemala a México y luego vas a llegar a la frontera de México con Estados Unidos, allá en el Río Bravo, en el Río Grande, y de ahí estás en Estados Unidos. Entonces, el problema de la migración a través de Colombia dejó de ser un problema local, dejó de ser un problema regional para convertirse en un gran problema mundial. Por eso no se resuelve colocándole alambre de púas a 5 kilómetros de la selva del Darién. Se resuelve con medidas estructurales, donde participen, por supuesto, el gobierno de Colombia, el de Panamá, el de Costa Rica, el gobierno de Venezuela y todos los gobiernos del mundo. Son los que tienen que actuar para que, de alguna manera, esto se pueda resolver de la mejor manera. Entonces, nosotros sí tenemos el temor, y es un temor fundado, de que el cierre de los accesos por la selva del Darién va a provocar un aumento de la migración a través de la isla de San Andrés. Lo va a provocar. Y entonces vamos a empezar a ver muchas más lanchas. Y ojalá Dios quiera no sea así, pero pudiera ocurrir que vamos a empezar a ver más naufragios, lamentablemente, y más muertos, y más desaparecidos. Y eso no es lo que queremos. Eso no es lo que queremos. Nosotros no queremos más desaparecidos en las aguas cercanas a la isla de San Andrés. Y tampoco queremos más muertos.